Bueno, buenos días a todos y todas. Y esto es prácticamente un desafío de entrar en una especie de túnel del tiempo, porque me han pedido que hable, que les cuente un poco cómo fueron los orígenes de la Asociación Argentina de Psicomotricidad, de la cual ahora, este año, justamente se conmemora el 40 aniversario. Y quiero contarles entonces que, por supuesto, esto se inició antes, unos años antes, cuando todavía en la Argentina había poca idea de qué era psicomotricidad. Había algunas profesiones, algunos profesionales, que tomaban el tema desarrollo psicomotor o que planteaban ejercicios psicomotores, pero todavía era muy inespecífico. Seguramente hubo alguna idea que surgió con algunas cátedras que tuvimos acceso, particularmente en los trabajos de Julián de Ajuriaguerra, cuando él creó el servicio de psicomotricidad y el lenguaje en el Hospital André Roussel. Psicomotricidad y lenguaje unía entonces dos campos que parecían hasta ese momento que tenían poco que ver. Y eso despertó un gran interés en muchos fonoaudiólogos, en mucha gente que trabajaba en la comunicación. Y eso dio origen también, en un momento, una investigación, un trabajo de reflexión importante para saber, bueno, dónde, cómo se puede estudiar esto, cómo se puede profundizar. Evidentemente, todo lo que había hecho Ajuriaguerra en el Collège de France, todo lo que había hecho, publicado en su libro Manual de Psiquiatría Infantil, nos llegaba y nos deslumbraba. En el año 71 tuve la oportunidad, a fines del 70, de hacer mi primer viaje a Europa y conectarme allá justamente con mucha gente que estaba en el campo de la comunicación y del lenguaje, dada mi formación como fonoaudióloga, con Madame Borel-Misoni en el Hospital Saint-Vicente-de-Paul. Allí conocí a Françoise de Sauveau, una psicomotricista que en esa época estaban haciendo un aporte muy incipiente en ese momento de lo que se fundó después como la terapia psicomotriz, como un abordaje que rompía o que intentaba romper con la mecánica del ejercicio, de la práctica de un cuerpo hábil para ponerse a pensar en un cuerpo fundamentalmente significante y pleno de significado. ¿Se dan cuenta ustedes? Año 1971, 70, 71, muchos de ustedes no habían nacido, la mayoría creo que no habían nacido. Cuando regresamos al país, nos conectamos acá, una serie de personas, en ese momento éramos 4. Paulina Seijas, Alicia Esparza, Amalia Petroli y yo. Ellos 3 eran compañeras, habían sido compañeras de la carrera de Ciencias de la Educación, eran graduadas en Ciencias de la Educación y trabajaban en el ámbito educativo diverso. Alicia Esparza dirigía un jardín de infantes, Amalia Petroli trabajaba en escuelas primarias, como coordinadora y directora en algunas escuelas, y Paulina Seijas hacía sus pasos como docente a nivel universitario. Y yo trabajaba en el Hospital de Clínicas, trabajaba en varios centros en ese momento, y se creó una enorme inquietud, deslumbrados por la práctica de la psicomotricidad que habíamos comenzado a descubrir. Unido a ese entusiasmo, nos reuníamos en nuestras casas, hacíamos trabajo corporal, hacíamos experiencias, reflexionábamos sobre las experiencias, veíamos, y se fue juntando un grupo de gente muy interesante, entre los cuales estaban en algunos momentos
algunos que eran alumnos nuestros en la facultad, otros que habíamos conocido en los servicios. Estaban en las primeras épocas, cuando constituimos un primer esbozo de instituto de psicomotricidad, estamos hablando ya sobre los años 73, 74, y organizamos un primer congreso en Buenos Aires. Para gran sorpresa, convocamos más de 80 personas que venían de todo el país. Y eso nos dio la idea de que era un terreno para conocer, para abordar, y creo que el gran desafío fue organizar los grupos de estudio, organizar jornadas, cursos, que en realidad tenían como objetivo que nosotros mismos pudiéramos estudiar, que nosotros mismos nos pudiéramos formar. Se acercaron a aquella época Lilian Cohen, de terapia ocupacional, Alicia Español, mucha otra gente que estaba ligada de alguna manera a nosotros y que se entusiasmaron, algunos psicólogos, en general pocos, porque los psicólogos tenían una corriente muy ligada al trabajo del inconsciente y del diván, donde el cuerpo en realidad está limitado y se limita justamente para eso. Y entrábamos a descubrir que en realidad ese campo, ese territorio de estudio de la psicomotricidad era un terreno de convergencia de saberes, de convergencia de inquietudes y de convergencia de profesiones. Es decir, que nos parecía muy claro en ese momento que todavía no había una especificidad de una profesión como psicomotricista. Por aquellas épocas creamos en el Hospital de Clínicas, exactamente en los años 74, un servicio de psicomotricidad unido al servicio de fonoaudiología, que dependía del servicio de fonoaudiología, para trabajar fundamentalmente con niños, pero también con adultos tartamudos, jóvenes y adultos tartamudos. Fue una experiencia extraordinaria porque en un hospital tan formal de la Facultad de Medicina, en una cátedra como otorrinolaringología, parecía casi una locura, y un poco así también nos vieron en aquella época. Y en ese sentido tenemos que agradecer el apoyo del doctor Emilio Jaeger, que era el jefe del servicio de la parte de audiología y más coordinaba la parte de fonoaudiología, y que nos permitió a nosotros experiencias insólitas, como este trabajo de psicomotricidad con tartamudos. En esa época, también, en relación a esto, poco a poco se fueron abriendo algunas experiencias en el Instituto Platerillo, en algunos otros lugares donde la gente que estaba con nosotros iba abriéndose a esta experiencia. Hasta que en el año 1977 decidimos entonces que ya era el tiempo de organizar una asociación de psicomotricidad. Quiero decir que 77 significaba un año muy particular. En el 76 ha sido el golpe de Estado, la dictadura, el terror, la época más dura, más difícil, el lugar donde reunirse para hablar del cuerpo era una temática complicada, desafiante. De hecho, nos reuníamos en departamentos nuestros, en nuestras casas. Recuerdo que la primera sede inclusive era en mi de casa. Y recuerdo también que muchos de los que en esa época estuvimos trabajando en lo que se constituyó rápidamente como la Escuela de Psicomotricidad, vinieron a trabajar para tirar paredes y para ampliar salas en esa casa. Entonces, hubo algo muy importante, porque en el año 77, cuando decidimos finalmente organizar esta Asociación Argentina de Psicomotricidad, contábamos con el apoyo de la doctora Lidia Coriat, que nos entusiasmaba,
y que discutía muchas veces conmigo, ya había sido profesora mía en la licenciatura, en el doctorado en fonoaudiología, discutía y me decía que había que denominar a aquellos que hacían esta práctica psicomotrizólogos, porque no eran técnicos psicomotricistas. Era un debate si la psicomotricidad era solo una técnica muy rica, muy variada, si era, ¿no? O si en realidad era una disciplina. Lejos todavía aparecía o estaba recién esbozándose que en realidad, y ni siquiera éramos conscientes de esto, que en realidad estábamos creando un campo disciplinar y una profesión. Hasta esa época existía en Córdoba el profesorado de psicomotricidad, como un profesorado más ligado a la educación especial en el Instituto Cabrera, pero del cual teníamos pocas noticias, por esta soberbia de los porteños y de los bonaerenses, digamos, que denominamos Asociación Argentina de Psicomotricidad, y no sabíamos nada de lo que pasaba en el país, en realidad. Había bastantes dificultades para conectarse, pero en realidad no lo sabíamos. Creo que de todas maneras eso permitió que se abrieran después. La doctora Lucila Agnese también abrió sus puertas, digamos, de su servicio de psicopatología infanto-juvenil en la planta baja. Nosotros teníamos el servicio de psicomotricidad con tartamudos en el primer piso del Hospital de Clínicas, y con ella se abrió en la planta baja, y allí estuvieron trabajando Daniel Calmes durante muchísimos años, coordinó, dirigió, y toda la gente que se formó allí. Fue de mucho debate. Y eso nos fue entramando también con la conciencia de qué psicomotricidad, para qué y para quiénes en un país del tercer mundo que estaba asolado en ese momento por una dictadura que hacía desaparecer los cuerpos, y nosotros queríamos hacer aparecer los cuerpos y significar los cuerpos. Y no solamente para moverlos con habilidad, sino para sentirlos, para vivirlos, para conectarnos, para sentirnos personas en una constante transformación como en la personalidad, pero también en la función profesional, en las realizaciones profesionales. Era muy difícil en esas etapas transitar también y juntarse con los demás. Recuerdan ustedes, estaban prohibidas las reuniones de más de 4 o 5 personas. Era peligroso. Fue un desafío, yo diría, muy fuerte el debate que se dio cuando desde la Escuela de Psicomotricidad en aquella época, que la llamábamos Escuela Práctica de Psicomotricidad, que dependía de la asociación, decidimos participar, por ejemplo, en la primera marcha de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo. Era un debate, había miedos, había temores, había elementos muy fuertes, pero también desde un sector importante de este grupo, no digo de todos, pero sí de un sector muy importante, esta palabra, esta frase, esta inquietud, psicomotricidad, ¿para qué? ¿Y para quiénes? En un país del tercer mundo, daba vueltas y nos impulsaba también al compromiso. Hasta tal punto que en el año 82 nos reunimos con la Escuela de Psicología Social, con la que teníamos muchísima relación. Muchos de nosotros habíamos cursado la escuela, inclusive éramos docentes luego en la escuela, y con la Escuela de Técnicas Corporales organizamos un equipo de trabajo y de continencia durante la época de la Guerra de Malvinas. De lo cual quedan algunas publicaciones de aquella época en la revista Temas de Psicología Social,
que dieron cuenta de esa experiencia inédita. Psicomotricidad en un momento, en una situación difícil, compleja, dolorosa, sumamente dolorosa, pero también, como suele suceder, sumamente rica y enriquecedora. Por eso, todas estas experiencias fueron nutriendo, y fueron nutriendo también los debates internos en la asociación. Las personas que querían más, menos, que pensaban, o más o menos dedicarse a una profesión un poco más aséptica, o menos comprometida en ese sentido. Otros que pensábamos que en realidad la profesión tenía sentido y el campo disciplinar tenía sentido. Como dice Galileo Galilei, la ciencia tiene sentido cuando está al servicio del pueblo. Entonces, eso fue fruto, yo diría, o terreno de mucha disputa durante muchos años, o durante mucho tiempo. Creo que desde allí se fue gestando también y polarizando la idea de que la psicomotricidad era una especialización donde convergían una cantidad de profesiones. El cuerpo conceptual de la psicomotricidad estaba al servicio y ampliaba la mirada, la visión, inclusive la tecnicidad de otras profesiones, o en realidad, como nos decían nuestros amigos en Francia, la psicomotricidad tenía que ser una profesión aparte y nosotros no teníamos derecho, recuerdo que nos decían, a enseñar o a dar psicomotricidad en otras formaciones. Quiero decir que en aquella época existía la cátedra de psicomotricidad en la carrera de fonoaudiología, por ejemplo, en las facultades de fonoaudiología y en la carrera de terapia ocupacional, como cátedras. Y seguramente después también se fueron abriendo en otras carreras, en psicopedagogía, en otros lugares. Entonces era una disputa, era una discusión sumamente rica. Nosotros pensábamos que no podíamos ser egoístas y quedarnos con esto y disputar un campo, porque además esa era la época de la disputa del campo, a ver hasta dónde llega la incumbencia de tal profesión o de tal otra, y si uno se mete en la profesión del otro. Pero el hombre, los chicos, las familias con las cuales trabajábamos, no tenían límites. Estaban acá, estaban allá, estaban en la vida, estaban en las instituciones, estaban repartidos en pedazos. Y recuerdo aquellos viejos prejuicios de los psicomotricistas mueven y se mueven con el cuerpo, con los otros, y los psicólogos y los psicoanalistas hablan. Los psicomotricistas no hablan y los psicólogos hablan. Era una especie de escisión mental, de disputa profesional, del terreno profesional, que en realidad de fondo era bastante mezquino. Los tiempos de la disputa por el campo profesional me parece que han ido pasando y que ha ido surgiendo realmente la idea de la transdisciplina, de lo que compartimos como todos y entre todos, de la complejidad de los fenómenos humanos, de la necesidad de formarnos en filosofía, en sociología, en historia, para poder entender y comprender, y no solamente en anatomía, fisiología y movimiento, o en todo caso expresión corporal o plástica, sino que en realidad estábamos hablando con algo esencialmente humano, con la esencia del humano, y con la génesis de la esencia del humano. Es decir, cómo se origina este sujeto humano. Y por eso la psicomotricidad, de hecho, de origen y en gran parte, contempla y se asocia con tantos otros que trabajan en el campo de la atención temprana, en el campo de la educación temprana, en el campo del desarrollo infantil temprano, del desarrollo en la protoinfancia, en ese periodo de 0 a 3 años. Entonces, yo quería de alguna manera hacerles presente que en estos 40 años se ha caminado mucho. Se ha caminado porque la escuela aquella, pionera,
riquísima de experiencias, de discusiones, de pasiones que nos envolvían durante tanto tiempo, fue necesitando en algún momento o fue transformándose porque esta disciplina, este cuerpo disciplinar necesitaba un lugar académico y tal vez había que resignar la vitalidad que tiene la pasión y la discusión para dar un lenguaje científico, académico e insertarlo en la universidad. En el año 1992 abrimos el primer curso universitario en la universidad, en aquella época todavía no era, pero que fue a raíz de esto la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, que fue una formación que se llamó de postítulo. No era de posgrado, sino de postítulo. Duraba 3 años, era semejante a la que teníamos acá, con algunas diferencias. Participamos en ella muchas personas. Noemí Beneito, que indudablemente había venido también de su formación en la Salpêtrière en Francia y aportó muchísimo a la asociación, y también muchas otras personas que fueron constituyendo esa base sobre la cual nosotros fuimos trabajando, que permitió después la creación de la licenciatura en psicomotricidad en Cuyo, como ciclo de licenciatura, porque nosotros todavía no resignábamos la idea, y creo que eso todavía sigue vigente, compartíamos, dábamos, reflexionábamos, no los negábamos, pero para nosotros era muy importante que maestros y psicólogos y kinesiólogos y terapistas físicos y musicoterapeutas y todos nosotros, y fonoaudiólogos, obviamente, todos los estuviéramos formándonos en esta disciplina que nos enriquecía a tantos. Y por eso en la Facultad de Educación se abrió como ciclo de licenciatura, de grado, pero donde se tomaba solamente los alumnos, no era gente que salía de la escuela media, sino que tenían, o que tienen todavía, su formación, digamos, de base. Después se abrieron otras facultades, UTREF, el CAES, etc. Ahora creo que también en Córdoba, más adelante, hay otras experiencias. Siguen también simultáneamente inquietudes diversas, muy heterogéneas, y yo creo que lo que hemos aprendido durante estos 40 años también ha sido escucharnos. Tal vez hemos aprendido a irritarnos menos con el otro, hemos aprendido a escuchar en el discurso del otro aquello que me enriquece, aquello que nutre y no solo aquello que destruye. Y también hemos aprendido de que para que este campo profesional y este campo de disciplinar se consolide, realmente necesita investigar. Y por eso se creó, también en la Facultad de Educación, en la Universidad Nacional de Cuyo, un instituto, que es el Instituto de Investigaciones en Psicomotricidad, que creo que es el único instituto que existe en el país. No sé si es el único instituto de investigaciones en psicomotricidad que existe en el mundo, porque no conozco otro como tal, que depende de la universidad. Y creo que esto es auspicioso, más allá de la cantidad, o de, digamos, porque cuesta formar investigadores, algunos de nosotros somos investigadores reconocidos en el sentido que estamos caracterizados como investigadores en la universidad, y hemos podido desarrollar alguna tarea, pero yo creo que en este momento el gran desafío, después de estos 40 años, es no solo crear como artistas, como Bernardo Couturier, yo decía el otro día, que para mí no solamente es un extraordinario maestro, sino que él posiblemente es un gran artista de la psicomotricidad,
porque los artistas intuyen, crean, descubren mucho antes que los científicos aquello que los científicos después van a poner sobre el papel, van a publicar o van a llevar a la academia. Entonces creo que rendir homenaje a estos maestros, a Julia Guerra, a Bernardo Couturier, también en sus épocas inclusive, a Pierre-François de Sauveau, e Iván Darro, que nos descubrió el campo extraordinario de la semiótica, del engendramiento de los signos y de la significación, en el campo de la psicomotricidad, y Agnès Santó, que nos trajo toda esa maravilla de lo que es el desarrollo infantil temprano a través de todas las experiencias del Instituto Loxi de Budapest, que han cambiado nuestra forma de ser, de hacer y de pensar al niño pequeño, y sobre todo nuestra práctica concreta con ellos. Yo creo que todo esto necesita ahora realmente tomar un rumbo fundamentalmente para afianzar el campo profesional y para afianzar el campo de investigación, este terreno de discusión. Entonces eso es lo que realmente pienso, deseo, sueño, otra vez como hace 40 años. Les agradezco a todos y les agradezco a todos los que acompañaron de cerca, de lejos, con las ideas, con los aportes, con las disputas, con las discusiones, porque eso siempre ayuda a abrir la cabeza. Gracias y hasta pronto.